Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y bueno, como lo prometido es deuda, hoy os voy a hacer la reseña de una de las películas más controvertidas y seguramente una de las críticas más esperadas por todos vosotros, que es la película Tenet, que yo la he recibido hace relativamente poquito tiempo, me la compré, ahora unos cuantos días, bueno, la tenía reservada desde hace tiempo, lo que pasa es que en el formato Blu-ray, en el formato físico, se agotó muy rápido, porque claro, al ser una película de Christopher Nolan, que tiene ya bastante relevancia ya en el mundo del cine, pues evidentemente todo el mundo quería verla, pero no todos no todos fuimos tan valientes de acercarnos a un cine a verla. Entonces yo esperé pues directamente a que apareciera en formato Blu-ray, yo la tuve reservada, las existencias se agotaron, pero en la segunda remesa he podido hacerme con ella. La he podido ver, la he podido degustar, la he podido paladear, y la verdad, os tengo que decir que ha sido una película que me ha asombrado. Ha sido una película que me ha fascinado. Ha sido una película realmente, y lo tengo que decir abiertamente y sinceramente, porque siempre soy sincero absolutamente con todos vosotros, es una película que es una auténtica maravilla, tanto argumental como técnica y bajo todos los aspectos que podáis imaginaros. Es decir, esta película es Christopher Nolan puro y duro. Muchos me han dicho, no te va a decepcionar, no es que es malísima, no es que es aburrida. Os puedo entender y os puedo comprender. Es decir, que yo comprendo tanto a las personas que dicen que es una obra maestra, como a las personas que dicen que no os ha gustado y os ha aburrido. Y vamos a ir, digamos, desechando esta película o despedazándola poquito a poquito, poquito a poquito, y os voy a explicar unos conceptos de una manera tan sencilla, que cuando la volváis a ver, la vais a captar a la primera. No es que yo quiera dármelas de aquí un ser súper mega inteligente, etcétera, etcétera. Pero de verdad, hacedme caso, olvidaos de todas las explicaciones que son absolutamente irrisorias y completamente ridículas de muchos críticos y de muchos youtubers que os han metido. Que si el segundo principio de la termodinámica, que si yo soy físico nuclear, que si tengo unos cuantos cientos de papeles para explicar la película, que si los palíndromos, que si los no sé cuántos, que no hace falta saber todo eso, ni muchísimo menos. Yo cuando terminé de ver esta película, yo dije, tanta explicación para este film no es tan difícil de comprender. Yo os voy a dar una serie de... Os voy a explicar 2 o 3 conceptos que hay que tener claros, pero que yo entiendo que no son del gusto de todo el mundo. Porque Christopher Nolan en esta película ha cometido un fallo importante. Pero es un fallo extra cinematográfico, que depende si es bueno o malo según se vea. Y que es el mismo fallo que cometió en Interstellar, que es la excesiva jerga científica. En Interstellar nos estaban hablando que si de los números cuánticos, que si de los agujeros negros, que si de los viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, pero incluso Interstellar tenía más jerga científica que esta película. Era más complicada de entender que esta. Pero esta no lo es tanto. ¿Por qué? Porque solo hay que entender 2 o 3 conceptos como mucho, incluso si me lo simplificáis, 2 conceptos, que lo voy a explicar de una manera tan meridianamente clara que lo vais a entender. Ya os digo, olvidaos de los youtubers y con todo mi respeto hacia ellos que han querido explicarlo todo de una manera lo más completa posible. Por ejemplo, un científico o un chico que decía que era un científico que se tiraba como 40 o 45 minutos diciendo os voy a explicar el segundo principio de la termodinámica con la entropía, con la energía, porque no sé qué. Y claro, terminas todavía, la cabeza termina más embrollada para ver la película que lo que realmente es, cuando es una película pura y dura de Christopher Nolan. Y que además sigue la estructura narrativa prácticamente de una película de James Bond, pero eso sí, tratada como una película de espionaje de los años 60 y de los años 70. Muchos habéis pensado que esta película, con razón, que es muy fría, que está carente de emociones, que te cuesta empatizar con los personajes, pero es que Christopher Nolan en este film ha tirado mucho de clasicismo cinematográfico
Porque las películas de espías que se hacían en los años 60 y 70, por eso os digo mucho que os empapéis de cine clásico, y hay ahí también la importancia del asunto. Los espías, la interpretación que tenían era muy fría y no sabíamos los nombres de los protagonistas. Porque un espía, ya no digo James Bond, un espía no se debe uno saber el nombre de él, ni su trabajo, ni su nombre, ni lo que se dedica, ni nada. Porque los servicios de espionaje de los países, de todos los países del mundo, no sabemos las personas que nos pueden estar, digamos, por así decirlo, espiando, porque su trabajo es completamente secreto, como el de Arnold Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas, que ni su mujer sabía a lo que se dedicaba. Pues aquí es lo mismo, es decir, no sabemos o no tenemos, no debemos de saber el nombre del espía, por así decirlo, o de la persona que trabaja para una organización secreta. Y aquí el protagonista, John David Washington, el hijo de Denzel Washington, no sabemos el nombre por eso precisamente. Porque Christopher Nolan ha tirado mucho de clasicismo cinematográfico y nos ha evitado el nombre de muchos, vamos a decir, el nombre del personaje principal, y su interpretación es fría, tanto la de Kenneth Branagh como la de John David Washington, como la de Robert Pattinson, como la de la protagonista Elizabeth Debicki, como la de la actriz, ¿cómo se llama? Hindú, que se llama, perdonad que no me acuerdo del nombre, Dimple Kapadia. Vamos a ver, esos conceptos que os voy a explicar, os lo voy a decir de una manera muy sencilla, y es el concepto de la entropía. Vamos a ver. La entropía, única y exclusivamente, es una magnitud, como pueda ser la fuerza, la masa, la aceleración, la velocidad, una magnitud, que lo que hace es medir el movimiento de las moléculas. Medir el movimiento de las moléculas, cómo van evolucionando estas. Ya está. No hay más que saber. Entonces, si ese movimiento de esas moléculas va en una dirección y en un sentido. Pero ¿qué ocurre si nosotros invertimos esa entropía? Es decir, ese movimiento, que van justamente todo lo contrario. Y entonces lo que ha hecho Christopher Nolan muy astutamente en esta película, como a él le gustan mucho manejar los tiempos en sus películas, ha dicho, apoyándome en el concepto de entropía que me está diciendo un científico, porque también, al igual que en Interstellar, él pidió el consejo de un científico, lo que voy a hacer realmente es aplicar ese concepto de entropía al tiempo. Y entonces hay, digamos, dos puntos de vista en la película, dos puntos de vista nada más, que son una entropía, por así decirlo, que yo la llamo directa, es decir, como nosotros vamos avanzando en el tiempo, y la entropía inversa, que es el tiempo yendo hacia atrás y a la misma velocidad. Exactamente la misma, es decir, aquí el viaje en el tiempo no es como en Regreso al Futuro, que le das a las teclitas del DeLorean y apareces en 1955. Aquí el tiempo es justamente todo lo contrario. Es decir, si tú quieres ir directamente hacia atrás en el tiempo, tendrás que emplear la misma cantidad de tiempo en recorrer una serie de días, de secuencias de años. Por ejemplo, si estamos en el año 2021 y yo quiero ir al 2011, pasarán 10 años. Pero cuando yo vaya en entropía inversa 10 años antes, yo no tendré ya 43, sino que cuando llegue tendré 53. Porque la velocidad en el tiempo es la misma. Es decir, el movimiento de las moléculas lleva la misma velocidad. A un lado, hacia un sentido y hacia otro. Lo dice claramente Clarence Posey al principio de la película. Esa bala está manipulada con entropía inversa. Por eso, cuando John David Washington, que le voy a llamar, como no tiene el nombre en la película, ahora JD, cuando dispara a la pared, la bala sale del muro y se mete dentro de la pistola. ¿Por qué? Porque está, por así decirlo, programada porque su entropía va al revés. Entonces, esa entropía, si se puede aplicar a una bala, se puede aplicar a una persona, se puede aplicar a un entorno, se puede aplicar al mundo entero. Se puede aplicar a todo lo que queramos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nada más. Y una cosita más. Cuando nosotros nos metemos, cuando uno de los protagonistas o el protagonista se mete, digamos, en ese mundo de entropía inversa, que en vez de ir en una dirección
que es la entropía directa, o nuestro tiempo normal. Lo otro va justamente a la inversa, el aire de nuestros pulmones, en vez de respirar oxígeno, respiramos dióxido de carbono y expulsamos oxígeno. Por eso llevan máscara, porque nos estamos metiendo en un mundo en entropía inversa. Ya está. No hay más que entender en la película. El concepto que dicen, por ejemplo, de pinza temporal es una especie como de estrategia militar, o como lo llama aquí en esta película Robert Pattinson, de paradoja o de estrategia militar, como al final de la película ocurre que hay un grupo de personas que va en entropía directa y otros en entropía inversa. Los de entropía inversa, para evitar que el algoritmo, por así decirlo, digamos que estalle, que es la bomba que tiene Sator, espero que la hayáis visto la película, y los que van en entropía directa, que es los que sirven, digamos, como de apoyo de ellos, de los que van en entropía inversa, es decir, que un grupo se apoya al otro, son exactamente los mismos, los que llevan una placa aquí roja y los que llevan una placa azul. ¿Y qué es el algoritmo? El algoritmo es esa especie como de bomba compuesta por múltiples elementos que Sator va recopilando a lo largo de la película. Ya está, es que no hay más, es decir, JD, nuestro protagonista, lo que es un personaje que al principio de la película se mete en esa secuencia muy nolaniana, es decir, porque acordaos de las secuencias, por ejemplo, de Interstellar, del Caballero Oscuro, en el que evidentemente tenemos una introducción muy espectacular. Una introducción es muy espectacular en la que ya nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cosas, visualmente hablando, para que nos acostumbremos en ello. Es decir, Christopher Nolan en esta película nos va metiendo lo que es la entropía inversa poco a poco, para que nos vayamos acostumbrando. Desde un primer momento, Clemence Posey, la chica, la científica que le explica lo de la entropía inversa a JD Washington, le vamos a llamar así directamente, se lo explica claramente. Le dice, es que esa bala está manipulada. ¿Por qué? Porque todo efecto tiene que tener su causa y toda causa tiene que tener su efecto, tanto en entropía directa como en entropía inversa. Luego hay muchos críticos que aquí han dicho, no, es una película para sentir, no para comprender. Vamos a ver, no nos tomen por tontos ni por estúpidos. Toda película se puede comprender fácilmente. Lo que pasa es que esta película no es la clásica película para ver una vez y decir, ala, ya me olvido de ella. No es una película de usar y tirar. Es una película, digamos, para ver varias veces, para ver una segunda vez, como se suele decir, una típica película de segundo visionado, en el que puedas captar muchos de los conceptos y muchas de las cosas que te han quedado sueltas. Lo que pasa es que hoy en día, Hollywood no nos tiene acostumbrados a películas que nos hagan un poquito reflexionar o pensar. Esta película, o sea, yo que he estudiado o que he visto, leído mucho de historia del cine, le ha ocurrido lo mismo que a películas como Ciudadano Kane o como 2001 Odisea del Espacio. O sea, Ciudadano Kane en su día corrió ríos de tinta, porque claro, cada personaje de la vida de Charles Foster Kane daba su punto de vista respecto a ese personaje, al de Orson Welles. Y claro, todo eso es una especie como de documental gigantesco. Todos intentando averiguar qué era lo que era Roswell en general. Y claro, eso no era común ni en las películas de los años 30, ni en las películas de los años 40, ni en la película, en el 41 que se rodó Ciudadano Kane. Era un rara avis. Lo mismo que en 2001 Odisea del Espacio. ¿De dónde sale ese monolito? Es incomprensible. Luego la ves 2 o 3 veces y dices, ya estoy captando un poquito lo que quiere decir el director. Y Christopher Nolan es lo que hace en este film es exactamente lo mismo. Es decir, hacernos reflexionar un poco, que tampoco de vez en cuando viene mal. Y además que con los conceptos que os acabo de decir, con lo que es la entropía, se explica pues prácticamente el 99,99% de la película. Es decir, os voy a exponer una serie de secuencias en donde este concepto que os explico tan sencillo funciona. Por ejemplo, cuando Robert Pattinson y JD van en el coche, en el BMW, en la autopista esta, que van persiguiendo al Audi,
que lleva a Sator. ¿Qué pasa con Sator en ese momento, con Kenneth Branagh? Que lleva a su mujer secuestrada y él lleva una mascarilla. ¿Por qué? Porque si te das cuenta el coche va en dirección contraria. Va en dirección contraria. Es decir, va en entropía inversa. Por eso él lleva directamente la mascarilla puesta. Cuando entran en una sala donde hay un muro, una especie de muro de cristal, en donde entran JD y Robert Pattinson y ven el agujerito con la sangre puesta, le dice JD, aquí ya está a punto de ocurrir algo, o ya, por así decirlo, ya ha ocurrido, que es la entropía inversa, que es cuando entra directamente en entropía inversa Kenneth Branagh con su mujer, y lo que hace es matarla, pero con una bala invertida. Y es cuando JD dice, no, espérate, que yo voy a utilizar, o quiero utilizar esta misma tecnología para ir hacia atrás en el tiempo y recuperar a la mujer. Pues ya está, él sale al mundo de la entropía inversa, se pone la máscara y ve como todo ese mundo, por así decirlo, le dice, Robert Pattinson, ten cuidado porque lo vas a notar de una manera muy extraña, pero ten cuidado, ten mucho cuidado, porque claro, al principio pues te va a resultar extraño y porque realmente no tienes que encontrarte con tu otro yo, porque te vas a mover hacia atrás en el tiempo. Por eso él, digamos que se pone la máscara. Y se va dando cuenta que los acontecimientos que van ocurriendo hacia atrás en el tiempo, él ya los había vivido cuando iba con la persecución en el coche. El coche que se encuentran tirado directamente con las ruedas hacia arriba, era él, JD era él, que había dado vueltas con el coche porque no lo podía controlar. ¿Por qué? Porque ha ido en entropía inversa. Es decir, un sentido de la película va, o sea, en una dirección y el otro va en otra. Y se van complementando el uno al otro. Pero es que no hay más que explicar. Es decir, con estos conceptos, digamos, con esta arma de la entropía inversa, lo que hace es el personaje de Sator, de Kenneth Branagh, utilizarlo para sus fines, para encontrar todos los elementos que van a componer el algoritmo. Y nada más. Hay una secuencia, por ejemplo, también, en la que JD tiene un agujero de bala cuando va a entrar en entropía inversa en la secuencia en la que el avión ya se ha estrellado anteriormente en la película. Entonces él tiene un agujero o una herida realmente que le está sangrando. Pero es que esa herida que dice, ahí va, es que estoy sangrando, estoy herido. Pero es que anteriormente en la película él había luchado con un señor enmascarado que no vemos su cara. ¿Pero por qué? Porque era él. Él que había viajado hacia el pasado en entropía inversa. Es decir, que la película es como un libro. Tenemos una serie de acontecimientos que van hacia adelante y de repente llega un momento en la película que los acontecimientos van hacia atrás. Por eso, al plegar el libro, se superponen esos acontecimientos. Se superponen. ¿Por qué? Porque la película va, digamos, en una dirección. Me explico. JD va siguiendo una serie de contactos hasta que dicen, Michael Caine le dice, para contactar con Sator tienes que contactar primeramente con su mujer, que es la que lleva, digamos, una colección de obras de arte. Una colección de obras de arte que realmente son falsificaciones. Entonces, para contactar con esto, tienes que contactar primeramente con la mujer. Cuando contactas con la mujer, intentarás acceder a Sator. En esa secuencia en la que está con la mujer de Sator, con Débora, le dice, es que yo estoy despechada con él. Realmente despechada, pues porque yo con mi hijo me fui en una lancha en un momento idílico. Y en ese momento en el que nos fuimos con la lancha había una mujer que se tiraba al agua. En ese momento. Es decir, que le dice JD, entonces es usted una mujer despechada. Pero es que, como os he dicho, el tiempo se pliega. Y la mujer que ve ella echándose al agua, es ella mismamente que luego, al final de la película, viajará al pasado para matar a Sator. ¿Por qué? Porque utiliza la entropía inversa. Es decir, que las acciones de los personajes en el futuro
tendrán una consecuencia que será el viaje al pasado y se encontrarán con ellos mismos. JD se encontrará peleando consigo mismo cuando intente, evidentemente junto con Robert Pattinson, encontrar los elementos del algoritmo. Se encontrará con él mismo y luchará contra él mismo. La mujer que ve, Débora, la actriz, Débora de Vicky, que es que, perdónenme que no me acuerdo el nombre porque es la primera vez que la veo, la que ve saltar del barco hacia el mar es ella misma, porque todos los acontecimientos se superponen. Y Sator, al principio de la película, se comporta de una manera irritante, y se comporta de una manera realmente, digamos, mal con ella, porque ella está continuamente enfadada con él. ¿Por qué? Porque cree que le está poniendo los cuernos, porque cree que le está siendo infiel, cuando luego al final de la película se da cuenta ella que la mujer que había saltado del barco era ella misma que había matado a Sator. Es decir, ella viaja en entropía inversa para matar a su marido y evitar, digamos, la catástrofe mundial, porque él es un enfermo terminal y quiere que el mundo termine con él, porque tiene una enfermedad terminal, él lo dice. Porque como dice Robert Pattinson, el personaje, y ahora hablaremos de todo eso, dice, es como si tú, por ejemplo, vas al pasado, matas a tu abuelo, tú nacerás. ¿Qué es lo que ocurrió con Regreso al Futuro, por ejemplo? Hasta que Michael J. Fox, por ejemplo, consigue que sus padres se besen, altera el pasado. Por lo tanto, él tiende a desaparecer, a morir. Y cuando está en el baile del encantamiento bajo el mar, la mano empieza a desaparecer porque, claro, sus padres no se han enamorado, no se han besado. Y cuando se besan, él ya recupera sus fuerzas. Es decir, como dice Robert Pattinson, si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, es posible que evidentemente tú vivas, pero entras en una paradoja, porque si tú viajas para matar a tu abuelo, ¿cómo puedes tú estar vivo? Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Es una pescadilla que se muerde la cola. Pero aquí lo que hace Christopher Nolan es darle una solución narrativa plegando el tiempo el uno al otro. Es decir, en dos direcciones. La película son dos puntos de vista, nada más. El punto de vista en el que los personajes van desarrollándose una serie de acontecimientos y otro punto de vista en el que los acontecimientos se desarrollan de manera inversa. ¿Para qué? Pues para manipular el pasado, para que no tenga una serie de consecuencias, digamos, en un futuro. Nada más. Olvidaos de conceptos de la segunda principio de la termodinámica, etcétera, etcétera. Y con esta explicación que os he dado tan sencilla, entropía directa e entropía inversa, y con dos puntos de vista diferentes, se explica todo. En general, lo que tenemos es una película de James Bond, que sigue la estructura narrativa de una película de James Bond, pero con viajes en el tiempo, dependiendo del momento y de lo que quieran hacer los personajes. Cuando JD dice, no, es que yo no quiero que muera Débora de Vicky, no quiero que muera, porque ahí tenemos un guiño a las películas de James Bond, porque JD siente algo de romanticismo por esa mujer que está con el niño, que la acompaña a su hijo al colegio, y que realmente ella se está separando de su marido porque, fijaos, cree durante toda la película que su marido está con otra, cuando en realidad ella era ella misma que en un futuro viajará al pasado para matarle, por todas las consecuencias que ello acarreará, porque él, debido a que tiene una enfermedad terminal, Sator, o Sator, como le llaman en la película, Kenneth Branagh tiene una enfermedad terminal y quiere terminar con el mundo. Realmente. No hay mucho más que discutir. Yo la he visto una vez y he captado todas estas cosas. Puede que a lo mejor algún pequeño fleco se me haya quedado. Pero ya os digo que eso no es una película para ver una vez. Es una película para ver varias veces. Si vosotros veis por primera vez Ciudadano Kane, 2001 Odisea del Espacio, o incluso voy un paso más allá, El hombre que mató a Liberty Balance, diréis, pues a mí me parece una película sencilla, esta última del oeste, no sé qué. Pero si la veis varias veces y le vais sacando significados y detalles y matices, veréis que es una película mucho más compleja de lo que parece. Pero claro, hoy en día, por desgracia, no estamos acostumbrados a que el cine nos haga pensar. Es decir, nos sentamos en una butaca, nos ponemos delante de la pantalla y ¡ala! Explosiones, disparos, persecuciones, esto,
diálogos, chistes facilones y todo eso. Pero Christopher Nolan es un director que no pertenece a esto. Christopher Nolan es un director que lo que quiere que hagamos es reflexionar un poquito, pensar un poquito, pero el error que comete en esta película es de aportar, y eso es lo que tira para atrás a mucha gente, y lo entiendo, mucha jerga científica. La pinza temporal, la entropía, el no sé qué, el no sé cuántos, y claro, cuando mucha gente, y yo lo entiendo, le habla de un concepto que no domina o que no sabe, porque no todo el mundo tiene por qué saber lo que es la entropía, un periodista, por ejemplo, un artista, uno que se dedica a la cultura en general, el concepto de entropía, que es un concepto científico, pues a lo mejor le puede... no tiene por qué saberlo. Y entonces, claro, ahí es donde se pierde. Y entonces dices, pues es que ya no la comprendo. Y entonces ya te tiras el resto de la película diciendo, si yo este concepto lo supiera, y de repente esa misma persona llega a su casa, se pone a un youtuber y el youtuber le empieza a decir, porque es que el concepto de la segunda ley del principio de la termodinámica, porque no sé cuántos, y entonces ya olvídate de entenderlo. Yo os lo explico de la manera lo más sencilla que puedo. Yo soy ingeniero, o sea, he estudiado leyes de la física, y la manera más sencilla de explicar el concepto de entropía es ese. Es una magnitud que mide el movimiento de las moléculas, nada más. Todo, la carátula del Blu-ray, el teclado del ordenador, el ratón, los transformers que tengo aquí en muñecos, todos son moléculas que van evolucionando. Pues esa evolución, en vez de ir hacia adelante, puede ir hacia atrás. Pero Christopher Nolan lo que ha hecho ha sido, como me gustan los viajes en el tiempo, voy a ser un poco tramposo en el guión y la entropía la voy a utilizar para simular viajes en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, según les convenga a los protagonistas. Nada más. Es todo eso. Aparte de todo eso, argumentalmente nos encontramos con una película de espionaje al estilo de los años 60 y 70. Es decir, en el que hay que estar muy atento, eso sí, a los diálogos, muy atento y escuchar muy bien, para poder darse cuenta de todo lo que dice y seguir el hilo argumental, olvidándolo de los viajes en el tiempo. Porque prácticamente durante los 3/4 de hora primeros de la película, pues se puede decir que lo de los viajes en el tiempo se queda como un poco apartado. Y lo que asistimos es a una película de espionaje puro y duro, en el que un personaje, JD, es reclutado por una organización secreta, como tienen que ser, para llevar a cabo una misión y que se quede con un nombre solo, Tenet. Pero es la palabra Tenet, lo que es una palabra que es un palíndromo, es decir, que se lee de izquierda a derecha igual que de derecha a izquierda. Pero tampoco hay que darle más vueltas. Es una pista para lo que se va a encontrar, que son las entropías directas e inversas. Es decir, es una pista nada más para que él sepa que va a poder ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Por lo menos bajo mi punto de vista. Tampoco hay que complicarse más la vida diciendo, bueno, esto es que significa, no hay que buscarle los 3 pies al gato. No los tiene. No los tiene de verdad. Todo lo demás es eso, es decir, una serie de pistas, de elementos donde aparece también un personaje que es Robert Pattinson, que es un personaje que sabe mucho más de lo que aparenta. Y al final de la película nos lo dice. Que es, digamos, como el Felix Leiter de la CIA que trabaja para el MI6 y que es el compañero de James Bond. Y dice, vamos a tener que llegar primeramente a, digamos, para averiguar, por ejemplo, los componentes de la bala que ha sido manipulada en entropía inversa. Y llegan a la India donde está esta señora, esta actriz hindú con su marido. Y esta actriz hindú le dice a JD, pues es que yo te voy a dar una serie de pistas que tienes que conocer a un señor que se llama Sator, pero para poder llegar a Sator, primeramente tienes que conocer a un lord inglés que es Michael Caine, porque no es tan fácil llegar a este señor. No es tan fácil llegar al villano, como en las películas de James Bond. Y claro, da con Michael Caine. Y Michael Caine le dice, para llegar a Sator tienes que llegar antes a su esposa. Y su esposa se encarga de evaluar una serie de obras de arte. Obras de arte que luego ella le dice, cuando ya tiene cierta confianza con JD, con John David Washington, le dice que son falsas. ¿Por qué? Porque Sator lo que hace es utilizar un puerto franco, es decir, un lugar prácticamente inexpugnable donde va guardando las piezas del algoritmo. Y que todas las obras de arte que hay ahí son falsas. Son falsas.
Y entonces llega JD con Robert Pattinson e intentan sala a sala, evidentemente pues intentar dar con todas las piezas de todo aquello. A ver qué es lo que hay ahí, que al principio no saben que son piezas importantes, pero que evidentemente hay algo más, porque esas obras de arte son falsas. Entonces, si no son auténticas, si son falsas, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto secretismo? Y eso es lo que intentan averiguar. Salta la alarma y es cuando entran los con las máscaras y con el traje negro, que evidentemente ahí está la lucha entre JD, entre John David Washington, y el que es el mismo, pero que evidentemente no le vemos la cara. Sino que luego, cuando la película vaya avanzando y ellos vayan retrocediendo en el tiempo, en entropía inversa, se dará cuenta de que la pelea era consigo mismo. Estaba luchando consigo mismo. Igual que el personaje de Débora se estaba comportando mal con Sator porque pensaba que le estaba poniendo los cuernos, que estaba siendo, digamos, que estaba siendo infiel con ella. Pero no estaba siendo infiel con ella. Es más, tenemos un cambio, un punto de inflexión en la película donde el carácter de Sator cambia por completo. Al principio le vemos que hasta la quiere incluso flagelar, se quita el cinturón, se pone no sé qué, porque el comportamiento de ella con él, hombre, nada justifica la violencia, estoy contando lo que dice, lo que se expone en la película, pero el carácter de ella cambia por completo. Pero Sator también se comporta mal con ella porque piensa que la ha dejado de querer. Y cuando están en el barco al final de la película, él sigue estando enamorado de su mujer igual. ¿Por qué? Porque no la está poniendo los cuernos. La mujer que saltó era ella misma, que había viajado al pasado, exactamente igual que JD luchaba contra ese señor, cuando se estrella el avión como distracción, que era él mismo que había viajado en entropía inversa. No hay más que explicar. Y al final de la película, cuando se sabe que evidentemente el algoritmo ya de Sator está localizado, hay dos grupos, uno en entropía inversa y otro en entropía directa, para que complementándose puedan hacerse con la pieza que Sator quiere, pues destruir el mundo, porque él quiere que el mundo sea destruido, como los grandes villanos de las películas de James Bond, pero a más gran escala, por así decirlo. Todo lo demás es una película de espionaje puro y duro, pero con viajes en el tiempo que unos van hacia adelante y otros van hacia atrás. Ya está, no hay más. O sea, olvidaos de otras clases de explicaciones y de conceptos raros y de... No los hay, no los hay. Todo lo que es el desarrollo de personajes está muy bien trazado. Muy bien trazado porque las interpretaciones, dentro ya comentando lo que es el apartado artístico, las interpretaciones son frías porque tienen que serlo y deben serlo. Y os vuelvo a reiterar, tenéis que ver más cine de los años 60, de los años 50, de los años 70, en lo que es el cine negro, el cine de espionaje, los thrillers policíacos, vamos, cine negro que en realidad nosotros le llamamos cine negro, cine noir, o los thrillers, o las películas de suspense, donde los personajes eran fríos como témpanos de hielo. Tú ves, por ejemplo, Atraco Perfecto de Stanley Kubrick y quitando uno o dos personajes, todos los demás, es difícil que tú te puedas, identificar con ellos, porque son personajes que se rigen por una serie de normas, que es conseguir un objetivo y ya está. No pretenden empatizar con el personaje, no pretenden que haya química con la chica de turno del no sé qué, no pretenden que las interpretaciones tengan un punto de vista dramático, no. Porque el mundo del espionaje es un mundo frío, es un mundo secreto, es un mundo en el que todo el mundo habla con claves secretas. Por ejemplo, JD cuando entra dentro de muchos sitios, por ejemplo, cuando entra dentro de la ópera, cuando entra dentro de... que tienen un enlace dentro de la ópera, que le dice una frase y se la tiene que repetir dos veces. Y el otro personaje que está en uno de los palcos de honor de la ópera, él le responde también. Es decir, es el enlace que tiene ese grupo especial que ha entrado en la ópera, en la secuencia inicial. Pero también, por ejemplo, cuando entra dentro de lo que es el apartado, o donde es... el apartado científico donde está Clement Pozzi. Que JD dice una... dice una frase
Y ella le responde, porque todos son claves, porque todo va, digamos, muy mimetizado, ¿eh? Para que todo eso, todas las actividades que haya vayan en secreto. Por eso cuando dicen algunos, no, es que yo no capto a los personajes porque me parecen fríos, es que deben de ser fríos, es que tienen que ser así. Porque las películas de espionaje auténticas, porque las de James Bond son, bueno, de acción y de aventuras con toques de espionaje, pero no es un espionaje al 100%. Hubo muchas películas, ya os digo, en décadas anteriores del siglo XX, que los personajes, ya fueran en películas policíacas, de espionaje, películas de contenido político, los personajes se transformaban en, como así decirlo, como en estatuas de hielo. Es decir, su interpretación era muy fría, y en eso se ha fijado Christopher Nolan de una manera muy clara y muy concisa, en interpretaciones frías. Así es como deben de interpretarse, o así es como tienen que ser realmente los espías, las personas que están dentro de estas películas. Las interpretaciones de los actores y las actrices que tienen en este film, porque ha tirado mucho de clasicismo Christopher Nolan en ese sentido. Eso es lo que se refiere al apartado interpretativo. El apartado argumental, yo creo que ha quedado meridianamente claro de lo que ocurre en lo que a los viajes en el tiempo hay. Ya os digo, concepto de entropía muy clarito, magnitud, que lo que hace es medir el movimiento de las moléculas, pero utilizado en el tiempo. Entropía directa en una dirección, entropía inversa en la otra. Y que es utilizado indistintamente según convenga tanto al villano como a los protagonistas. Hay una secuencia en la que JD está hablando con la actriz hindú, en la que dice, pero nosotros también vamos a utilizar lo que es la entropía inversa, este concepto tan peligroso que según Robert Pattinson nos puede llevar a una paradoja, como decía Doc Emmett Brown, dice, es que puede destruir el universo entero, dice, es que hay que luchar, y le dice la actriz hindú, le dice, es que hay que luchar el fuego, hay que combatir el fuego con fuego, que es toda la parafernalia que ocurre al final de la película, donde hay los dos grupos paramilitares, que uno va en entropía directa y el otro va en entropía inversa. Unos que intentan parar el arma y los otros que les cubren. Ya está. Técnicamente la película, lo que es la fotografía, es una auténtica maravilla. O sea, la fotografía que habíamos visto en otras películas de Christopher Nolan, como en la trilogía del Caballero Oscuro, que tiraba mucho de escala de grises, tiraba mucho de escala de colores, tiraba mucho de todos esos aspectos, de todos esos elementos. Parece que se van suavizando aquí, y ya desde Dunkerque ya vimos un cierto cambio de tendencia en la estética. En Dunkerque, fijaos el color del mar, color turquesa, también está nublado. Pero aquí la verdad es que el colorido, por lo menos en la versión de Blu-ray que yo he visto, la versión de Blu-ray que yo tengo, el colorido de la película es realmente excepcional. Está filmada con un gusto en lo que se refiere a la planificación, pero para que cada plano resulte espectacular de una manera soberbia. Por ejemplo, hay una carrera, por así llamarlo, de catamaranes, en el que están Seitor, en el que está JD, en el que está su mujer, en el que dice, y ahora gira a la derecha, y ahora gira a la izquierda. Eso es una secuencia de una belleza estética realmente preciosa. Es de lo mejorcito estéticamente que ha rodado Christopher Nolan, de lo mejorcito. Con una estética preciosa. Parece, no voy a decir un cuadro, evidentemente, no es un Technicolor, pero la verdad es que está utilizando las cámaras, muchas de las secuencias de la película, rodadas en cámaras IMAX o IMAX, están rodadas de una manera muy exquisita en lo que se refiere al mimetismo, en lo que se refiere a un tipo de estética que en Christopher Nolan está teniendo una serie de evolución. Es decir, Christopher Nolan ya no se conforma solo con los colores oscuros, pero que luego también son realmente brillantes, de la trilogía del Caballero Oscuro, sino lo que nos está aportando con sus dos últimas películas, con Dunkerque y con Tenet, es un punto de vista más colorista en el sentido de darle más vivacidad a la fotografía. Todo lo contrario que os comentaba yo, por ejemplo, cuando os hice la review de Rey de Reyes, que veo a las películas cada vez como más oscuras. Pero Christopher Nolan se está acercando al cierto clasicismo cinematográfico al que yo apelo muchas veces en lo que refiere al tratamiento incluso del color. Por ejemplo, en la secuencia brillantísima, porque todos los planos, o sea, todo lo que es la planificación de Christopher Nolan, son espectaculares. Por ejemplo, cuando el avión,
cuando planean que el avión se estrelle contra el Puerto Franco, que es la distracción que necesitan JD y Robert Pattinson para entrar dentro y ver o captar las piezas de Seitor donde están todas las obras de arte falsas, fijaos todos los planos del avión, cómo están filmadas las ruedas, las turbinas, es decir, si yo en mi televisor aquí, que es un 4K de unas 45 pulgadas, ya he visto además que son en formato 1.85, porque bueno, tiene secuencias en formato 2.35 y secuencias en 1.85. Esas secuencias están en 1.85 porque seguramente estaban rodadas con cámaras IMAX. Pues cómo tiene protagonismo dentro de lo que es el mismo plano la turbina, las ruedas, el movimiento, el sonido. O sea, cómo trata el sonido Christopher Nolan en esta película. Es un sonido que nosotros prácticamente no llegamos incluso ni a captar porque ya es omnipresente en toda la película. Y es un sonido en el que nos mantiene tensos. O sea, la tensión, como la trabaja Christopher Nolan, ya no es solo a través del argumento, sino a través del sonido. Como hizo, por ejemplo, en Interstellar, pero ya lo hizo directamente todo en Dunkerque. Lo hizo todo así. Toda la banda sonora o todo el sonido en Dunkerque es un sonido omnipresente durante toda la película para que estemos en tensión. Pues aquí lo hace prácticamente igual. El sonido de las turbinas, de las ruedas, de las explosiones. Y además realizado todo de una manera realista, con pocos efectos digitales. Porque yo creo que Christopher Nolan es un director que, nuevamente acercándose al clasicismo cinematográfico, tiende a filmarlo todo de una manera más realista posible. Y todo eso, desde mi punto de vista, se agradece. Se agradece muchísimo. La fotografía, por ejemplo, en exteriores, cuando ellos, por ejemplo, van en el BMW, en el coche donde van los camiones, cuando, por ejemplo, JD se sube a lo que es el camión de bomberos, en esa secuencia, además que está filmada en Ucrania, en una de las ciudades de Ucrania, esto no me acuerdo si era en Kiev, que les dejaron prácticamente todo un tramo de autopista para filmarlo. Todo eso está iluminado prácticamente casi como con luz natural, o parece que está iluminado con luz natural, dándole un realismo que hasta entonces o que hasta ahora las películas de Nolan ni tenían. Por lo tanto, técnicamente está mejorando muchísimo Christopher Nolan. Nos está dando técnicamente una película prácticamente perfecta. En esa carrera de catamaranes, el sonido cuando los catamaranes giran, por ejemplo, la cámara que lo está enfocando prácticamente desde arriba, en un plano en contrapicado fabuloso, vemos el brillo del mar, el movimiento de las olas, todo lo que es el barco, por ejemplo, cuando van en entropía inversa, ocupa todo el plano, y cómo la cámara va girando hacia donde el director quiere que veamos a los personajes moverse. Todo ello, es decir, todo lo que son barcos, coches, los aviones, lo que son los camiones, las persecuciones, las secuencias de acción, deberían de tomar nota muchos de los directores de secuencias de acción de hoy en día, porque con no demasiados elementos de efectos visuales, por lo tanto, me refiero a los digitales, Christopher Nolan realiza unas escenas de acción muy realistas y muy creíbles en todo momento, dándonos una experiencia visual y audiovisual realmente magnífica como pocas veces hemos visto. Fijaos, a mí la secuencia del avión cuando entra dentro de lo que es el hangar y produce esa explosión, que es en realidad el señuelo para que entren luego JD y Robert Pattinson a lo que son las cámaras, me recuerda mucho, por ejemplo, a la secuencia de Casino Royale cuando James Bond va precisamente a intentar recuperar, mejor dicho, cuando va persiguiendo al terrorista y de repente sacan el avión del hangar y el avión está a punto de explotar porque lleva la bomba y James Bond consigue que el camión donde están peleando él y el terrorista se frene hasta que se quede prácticamente pegado al pero claro, las de James Bond evidentemente son más fantasmagóricas en efectos especiales, son más, digamos, un poquito más fantásticas. Aquí es más realista, es decir, el avión, digamos que se lo ponen directamente en marcha y prácticamente se estrella provocando una explosión y todo eso. Pero no necesita Christopher Nolan ni que el avión se adelante en el sentido de que de que tenga una explosión aquí, otra explosión allá, de que vaya a toda velocidad. No, él solo va filmando los bajos del avión para darnos un efecto de grandiosidad. En ese sentido, como os decía en la review de Batman Begins,
Christopher Nolan se acerca mucho a Michael Mann, porque Michael Mann, cuando filmaba, por ejemplo, el creador de Corrupción en Miami, y películas como Heat, como Enemigos Públicos, como El Último Mohicano, cuando Michael Mann filmaba, por ejemplo, o de la película de Corrupción en Miami, que vimos de Colin Farrell, cuando Michael Mann filma, por ejemplo, unas nubes moviéndose y un avión entre ellas, son las nubes más espectaculares. Cuando Michael Mann filma un avión despegando, es la toma más espectacular del avión despegando. Pues aquí, Christopher Nolan, Michael Mann, que ya está retirado, por desgracia, Christopher Nolan tira mucho de Michael Mann de decir, voy a intentar homenajear su cine en lo que a plano se refiere, porque yo no quiero un efectismo gratuito. Yo no quiero, al igual que en Batman Begins, yo no quiero efectos especiales o secuencias de acción gratuitas. Quiero las justas y necesarias para narrar mi historia. Y eso es lo que se agradece. No como en otras películas que las secuencias de acción o las batallas o todo eso se van alargando y alargando y alargando, como por ejemplo en la saga de Fast and Furious, que todo son persecuciones y persecuciones y persecuciones y persecuciones, y llega un momento que dices, bueno, ya basta, porque toda la película son persecuciones. Pero aquí no, es decir, Christopher Nolan todo lo filma y además de una manera muy elegante. Fijaos en el tratamiento de los contrastes y el colorido de esas secuencias filmadas que se desarrollan de noche, pero como yo digo, parece que están filmadas de día. Es un auténtico portento cómo Christopher Nolan ha ido evolucionando su experiencia audiovisual. Una cosa que a mí no me ha terminado de convencer de todo en la película, pero que bueno, eso yo ya lo dejo a vuestro juicio, es la banda sonora. Ludwig Göransson, creo que se llama el compositor, aquí ha prescindido de otros compositores como James Newton Howard, como Hans Zimmer, etcétera, etcétera, que eran los que más o menos componían sus bandas sonoras. Es una banda sonora muy chirriante que en algunos momentos incluso a mí me parecía que entorpecía los diálogos de la película. Yo digo, es como unos sonidos que parecen sacados como de ultratumba. O sea, no me termina de convencer este señor. Podrá ser muy bueno, todo lo que tú quieras, pero la banda sonora no me termina de llegar. No me termina de llegar. Sin embargo, el tratamiento del sonido, el montaje de efectos de sonido es mucho mejor. En ese sentido, para reforzar la experiencia audiovisual, yo creo que Christopher Nolan, Ludwig Göransson no es su compositor. Es decir, no aporta esa banda sonora, digamos, una tensión a las secuencias donde tiene que aportarlo. Esa tensión, lo que es las secuencias de acción, lo que es el tratamiento de personajes y todo eso, con la dirección de actores de Nolan, con su puesta en escena fría, pero necesaria en el cine de espías, ya lo dice todo. Si hubiera utilizado una banda sonora, digamos, un poco más, como digo yo, atmosférica, el empaque de toda la película hubiera quedado más redondo. Pero a mí la banda sonora no me termina de convencer. En resumidas cuentas, a mí Tenet me parece una película necesaria, en el sentido de que es muy ambiciosa porque quiere Christopher Nolan que nosotros pensemos un poquito al salir del cine. No es, como os lo diría yo, no es una película con un desarrollo lineal como podamos esperar de cualquier film. Es decir, cuando vamos a ver una película de Christopher Nolan, tenemos que ir mentalizados de que nos va a proponer un desafío. Y ese desafío es intentar resolver un misterio. Y ese misterio es la gracia que tiene la película. Eso es lo bueno que tiene el film. Resolver el misterio en este sentido e intentar comprender por qué se producen los viajes en el tiempo. Si yo tuviese que definir esta película prácticamente como con una oración, con una frase, sería la película del porqué. Igual que, por ejemplo, para mí las matemáticas son la ciencia del porqué, porque todo tiene su respuesta, las matemáticas es una ciencia exacta, esta película, Tenet, es la película del porqué. Tenet es la película del porqué. ¿Por qué Débora de Vicky se comporta con Seitor de esta manera? Porque cree que le está poniendo los cuernos cuando al final de la película es ella misma la que se tira del barco. Y dice, ojalá yo fuera esa mujer. Es que lo eres. Pero no ha llegado tu momento todavía en el que tengas que tomar la decisión de volver hacia atrás en el tiempo porque quieras matar a tu marido. Pero en realidad no porque te esté poniendo los cuernos, sino porque realmente él es el villano del film
que quiere destruir el mundo, por así llamarlo. ¿Por qué JD lucha con un señor que va completamente vestido de negro, enmascarado, que entra cuando el avión se estrella y de repente ve que va en entropía inversa y no nos explicamos el por qué? Decimos, ¿de dónde ha salido? ¿Qué ha pasado? Pero es que esa pregunta tendrá respuesta después en la segunda parte de la película. Porque será él mismo el que viaje en entropía inversa y será el que trate de detenerle. Es decir, él trata de detenerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es como un libro en el que los acontecimientos van de un lado a otro y luego los acontecimientos evolucionan de tal manera que se pliegan. Es como un pliegue en el tiempo. Es decir, la entropía directa y la entropía inversa llega a un momento que se juntan. Si Interstellar, yo os dije que era una película cuya estructura narrativa era un círculo, la estructura narrativa de esta película es como un libro. Tenemos unos acontecimientos que van hacia adelante y luego, dependiendo de las acciones de los personajes, van hacia atrás para intentar rectificar acciones. Cuando dice JD, no, yo quiero viajar a entropía inversa para salvar la vida a Débora de Vicky, a la mujer de Sator, que es cuando él se pone la máscara, coge el coche y tiene el accidente, que era el accidente del coche patas arriba que él que JD y Robert Pattinson habían visto cuando iban con el BMW. Es que es como si la película se plegara a sí misma. Todo tiene explicación. ¿Por qué Sator cambia realmente de carácter con su mujer? Porque su mujer empieza a comportarse de una manera más cariñosa con él, cuando le acaricia, le dice te voy a dar crema al final de la película. ¿Por qué? Porque Sator ya ve que su mujer se está comportando pues realmente de una manera, digamos, más cariñosa con él, más optimista. Porque durante toda la película le trata a patadas a Sator, pero completamente a patadas a su marido. Porque cree que le está poniendo los cuernos. ¿Por qué? Porque cree que la mujer que tenía otra amante, como le dice a JD en el restaurante, pero es que esa amante es que era ella misma. Por eso os digo que la película se pliega a sí misma, es como un libro. Pero, de verdad, no os hagáis jaleos mentales, no tiene más excusa. Técnicamente es una película perfecta. Argumentalmente todo tiene su respuesta, su pregunta y respuesta. Es más, yo tengo aquí una sección que se llama Preguntas y Respuestas, todos la conocéis. Si tenéis alguna duda sobre algún personaje, alguna situación de la película, lo que vosotros queráis, oye, pues preguntádmelo en la sección de Preguntas y Respuestas y en el próximo vídeo que haga de Preguntas y Respuestas yo os lo respondo. Yo o sea, yo cuando yo vi esta película, yo dije, Dios mío, no voy a entender nada, porque todo el mundo decía, no entiendo nada, no entiendo nada. Pues lo comprendí. Hay algunos cabos que se me han quedado sueltos como diciendo, ay, pues esto no me ha acabado cuadrado del todo, porque, bueno, pues eso no hay ningún problema. En un segundo visionado se puede arreglar. Igual que necesite un segundo visionado para 2001 Odisea del Espacio, igual que necesite un segundo visionado para Ciudadano Kane. Es más, Ciudadano Kane, El hombre que mató a Liberty Balance, 2001 Odisea del Espacio, y muchas películas que son argumentalmente muy complejas, necesitas de un segundo visionado para captar muchas veces absolutamente todo al 100%. Pero están filmadas así, porque son películas que tienden a perdurar en el tiempo. No son películas palomiteras, no es el típico espectáculo, es decir, Batman Begins al lado de esta película, pues es una película, pues digamos, del montón. En el sentido de que argumentalmente la película de Batman, a pesar de tener sus flashbacks, es una película lineal. Pero aquí la estructura narrativa no es lineal, es más ambiciosa, es mucho más compleja, mucho más grande. Y claro, necesita de más visionados si lo necesitáis vosotros para entenderlo. Pero en un visionado yo comprendo perfectamente que haya gente que por la jerga científica, que se hace un poquito pesada en la película, y porque la película va a un ritmo muy rápido, hubiera necesitado de un cuarto de hora más para dar más tiempo a los personajes, y sobre todo al espectador para ir asimilando todo. Pero no ir asimilando lo de los viajes en el tiempo, sino ir asimilando todos los conceptos, personajes y el porqué de muchas situaciones.
porque acordaos de todas las secuencias que si suben al piso donde está la mujer hindú, que si la mujer hindú le manda a donde está Michael Caine, que si Michael Caine le da el Goya falso a Deborah de Vicky, que es para luego para estar con Sator. Todo eso se desarrolla a toda velocidad. Yo en esas secuencias, el montaje de esas secuencias, yo le hubiera dado más tiempo para que el espectador vaya captando poco a poco y asimilando los conceptos, porque si ya de por sí el concepto de entropía no lo entiendes o no te entra o no te suena, si además lo que es la parte de espionaje, puramente de espionaje de la película, también va excesivamente rápido, pues claro, todo ello pues forma un tutum revolutum en el que dices, pues efectivamente comprendo poco o no comprendo nada, y yo lo entiendo. Pero si le dais una segunda oportunidad a esta película, yo, por ejemplo, la he visto una vez, pero pienso verla más veces, porque hay algún flequito que me ha dicho, uy, pues ya os digo que no lo capto del todo, o me ha quedado por... Pero es normal en este tipo de películas. Pero lo que yo os quiero decir, sinceramente, es varios consejos. Como cineasta, como amigo, como crítico, como compañero, y además, muchísimas gracias por haberme dado todas las felicitaciones por mi cumpleaños. Pero yo os digo una cosa. Esta es una película que requiere más visionados, pero, por favor, echadle un vistazo a las películas de espionaje de décadas de la edad dorada de Hollywood y ver cómo están tratados esos personajes. Fijaros en sus interpretaciones, fijaros cómo es el ritmo, fijaros cómo van los personajes evolucionando. Es muy parecido al de esta película, muy parecido. No es que sea frío porque Christopher Nolan sea un director frío, es que la película tiene que ser fría de por sí. Porque el espionaje es algo como de alto secreto, y ese realismo que Christopher Nolan le imprime a la narración lo hace conscientemente e intencionadamente frío. Es así. Aparte de eso, tenemos un espectáculo audiovisual de primerísima categoría, que nos propone un desafío, un laberinto, un misterio, pero que para salir de ese laberinto lo único que tenéis que saber es el concepto de entropía, que es lo del movimiento que os he explicado de las moléculas, para adelante y para atrás, que Nolan lo ha aplicado al tiempo para adelante y para atrás, y que los personajes, a voluntad propia, y cuando quieren y como quieren, van hacia adelante y hacia atrás. Y todas las preguntas que hay en la primera mitad de película tienen respuesta en la segunda mitad. La tienen, porque todo va hacia atrás. Y el giro final de la película, cuando Robert Pattinson lleva la mochila, que es la mochila de JD, de John David Washington, le dice realmente, y ese es, digamos, que es un giro final que ya te deja trastocado. Pero es, digamos, una como sorpresa de última hora que te da Christopher Nolan, para que te quiebres un poquito más la cabeza, pero en realidad, pues tampoco te la tienes que quebrar mucho, ni muchísimo menos. Dice, tú sabes más, le dice a mitad de la película, tú sabes más de lo que yo creo o sea, de lo que aparentas, pero te lo estás callando. Bueno, y le dice al principio de la película, yo es que soy físico no sé qué. Luego le va diciendo, sí, yo comprendo esto de la entropía inversa. Sí, bueno, te voy a explicar lo de la paradoja. Es decir, le va dando Robert Pattinson pequeñas pistas a JD de que en realidad le conoce a JD mucho mejor de lo que él cree. Porque al final de la película le dice, cuando coge su mochila, dice, ¿cómo sabes tanto de mí, de estas cosas? Dice, porque todo esto ha girado en torno a algo, y mejor dicho a alguien. A ti. A ti realmente. Has sido tú el que ha provocado todo esto. Y claro, tú te quedas diciendo, ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Es posible que JD, desde un futuro, haya viajado en entropía inversa al pasado para todos esos acontecimientos que se desarrollen y evitar el fin del mundo? Es perfectamente posible. Pero dices, bueno, si ha viajado al pasado, sabe lo que ha ocurrido. Pero es que él, al viajar al pasado, ha podido perfectamente hacer una interpretación dentro de otra interpretación. Interpretar al espía que él sabía que se iba a comportar así. Pero eso es una teoría mía. Es decir, una calculada ambigüedad por parte de Christopher Nolan realmente para hacernos pensar un poquito más. Pero si os queréis quedar con lo de los viajes en el tiempo y con lo del pliegue,
y con el concepto de entropía que yo os explico, es suficiente. No le deis más vueltas. Como decía Anthony Blake, aquí, para los que no sois de España, aquí había un ilusionista en España que decía que era Anthony Blake. Y decía, no les deis más vueltas, no tiene sentido. Pues yo os digo igual con esta película. Después de lo que os he explicado del concepto de entropía, olvidaos de los segundo principio de la termodinámica, del palíndromo, del no sé qué, olvidaos de todo eso. Tenet es una película de espionaje con viajes en el tiempo cuyos personajes invierten el tiempo, digamos, a voluntad, según les convenga. Y ya está, no hay más. Pero aparte de todo eso, es una película ambiciosa. Es una película técnicamente perfecta. Es una película con una fotografía exquisita y con unas interpretaciones frías porque deben de ser frías. Para mí es uno de los grandes trabajos de Christopher Nolan sin ningún género de dudas. Hombre, decirte que esta película es mejor a lo mejor que Interstellar o que Dunkerque o El Caballero Oscuro, pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que argumentalmente es mucho más ambiciosa. Va un paso más allá. Es decir, Tenet es un paso, un escalón, un peldaño más en la carrera ambiciosa de Christopher Nolan por darnos cada vez productos más complejos. Y eso es algo que de verdad yo admiro. Porque en una sociedad en la que vivimos, donde las películas son cada vez más infantiloides, son cada vez más tontorronas, son cada vez más politizadas, son cada vez más comecocos, que nos venga un director proponiéndonos un desafío, es un regalo. Es un regalo. Por lo tanto, para mí Tenet supone un soplo de aire fresco fantástico. Yo cuando vi las secuencias de la... ¿Cómo os diría yo? Las secuencias de la... Cuando JD se pone la mascarilla y entra dentro del mundo de la entropía inversa, te quedas así como pensando y dices, qué extraño de verdad. O sea, me pongo yo en la piel de JD, de John David Washington, y dices, fijaos cómo la gente va caminando hacia atrás, como el coche no sé qué, como todo va al revés, una sensación muy extraña. Como dice Deborah de Vicky, cuando están en el barco, casi al final de la película, dice, así un poco a modo de chiste para quitarnos un poco la tensión de la película, dice, no me estoy acostumbrando a ver a los pájaros, a las gaviotas, volar hacia atrás, porque tiene toda la razón. El barco va hacia atrás, todo hacia atrás, o sea, es un impacto visual fascinante, decir, caray, es que todo va como a la reversa, todo va como a la reversa. O sea, incluso cuando está en la secuencia donde Sator le va a pegar el tiro inverso a su mujer, oímos a Sator que habla en ruso, o ucraniano, en ruso, o en ucraniano, no, es que ahora no me acuerdo de la nacionalidad, habla al revés, pero hay algo en ese muro que lo que hace es, digamos, en ese muro de cristal que hay, que lo que hace es traducirlo de manera directa. Porque tenemos el punto en esa secuencia, que ahí donde está todo el meollo del asunto para entender el concepto de entropía directa y el de inversa, tenemos el punto de vista de J.D. Washington, que va hacia adelante en el tiempo, y el otro, el de Kenneth Branagh, que va hacia atrás. Por eso está hablando al revés. Y por eso dices, caray, claro, si todo va al revés, también hablar es al revés, respirar es al revés, todo es al revés. Porque claro, está utilizando Sator, o Seitor, un montón de elementos con entropía inversa. Pero claro, como dice Robert Pattinson, dice, y he aquí evidentemente el por qué le quieren realmente atrapar a este personaje, le dice, es que la entropía se puede aplicar a cualquier cosa, pero si tú empiezas a aplicar la entropía inversa a no solo una bala, a muchos elementos del mundo, llegará un momento que llegaremos como un colapso que puede destruir el mundo. Entonces, claro, por eso le dice JD al final de la película, usted quiere morir y que quiere que el mundo muera con usted. Y le dice apelando a su hijo, usted tiene un hijo, déjele vivir. Y le dice Sator, mi hijo ha nacido en el momento y en el lugar equivocados. O sea, fijaos también la ambición del villano. O sea, es una película que también te habla de ambiciones humanas.
de una persona que es muy poderosa, que se está muriendo, que sabe que no tiene salvación y que cuando él muera quiere que el mundo muera con él. Es decir, es más en ese tipo una película de espionaje que no es que se mezcle con el mundo de James Bond, sino que realmente lo que está haciendo es llevar todo a sus últimas consecuencias. Y además es que es un personaje que viene del futuro, es decir, vivió una entropía inversa. O sea, viene un futuro de una tercera guerra mundial que lo devastó y seguramente las radiaciones que tuvo le afectaron en esa enfermedad que él tiene. Por eso él quiere acabar con todo eso, con el mundo entero, porque para él el mundo no tiene salvación. Por eso dice que su hijo ha nacido en una época equivocada. Para mí Tenet, ya os digo que es una película que todo tiene su porqué. Tenet es la película del porqué. Pero es un desafío, es un misterio, es un laberinto que Christopher Nolan nos anima a resolverlo. De verdad. Es una película para mí sobresaliente y desde el punto de vista argumental fascinante. Técnicamente es una obra maestra, pero argumentalmente, a pesar de todos sus viajes en el tiempo, la jerga científica que da, que no es del gusto de todo el mundo, y el poco espacio que da a sus personajes para que, no para que se desarrollen, sino para que respiren dentro de la trama, si la película le das 10 minutos, un cuarto de hora más para que los personajes y el espectador respire y capte mejor todo, estuviéramos hablando de una obra maestra. Si yo le tengo que dar una nota de un 0, de 0 a 10, yo le doy un 9,5. Y le quito ese medio punto porque es para darle una colleja a Nolan, decirle, tío, mete un cuarto de hora más de... Hay películas que les sobra metraje, pues esta le falta un poquito para que los personajes respiren y que el ritmo no vaya tan rápido. Es decir, ha querido tirar, ya os digo, de clasicismo cinematográfico, pero no lo tiene dominado Nolan al 100%, porque hay una película de Billy Wilder, del maestro Billy Wilder, el director de Con faldas el ojo, que se llama 1, 2, 3, protagonizada por James Cagney y Horst Bullsock, en el que los diálogos van a una velocidad. O sea, acordaos de cómo era James Cagney, de cómo iba él en sus películas hablando, a toda velocidad. Pues en esta película hay momentos en el que dice, para, corta un momento, deja que los personajes avancen, en el sentido de que estén sin hablar durante unos cuantos segundos, para que asimilemos la trama algo mejor. Pero aparte de todo eso, y de la banda sonora, que ya dependerá eso ya del gusto de cada uno, es una obra maestra audiovisual. Es una composición de planos realmente fascinante. Es un argumento que te invita al misterio y a resolverlo. Es una película que te va dando una serie de pistas respecto de todo ello. Y oye, se agradecen este tipo de películas en el que uno piense y diga, llega a casa diciendo, oye, pues no le doy tantas vueltas. Yo cuando terminé de verla, la vi ayer o antes de ayer. Ayer no, antes de ayer, porque ayer, bueno, no me acuerdo qué estoy haciendo ayer. Ayer, antes de ayer cuando la vi, luego le estuve dando vueltas un poquito y yo digo, y esto cuadra con esto. Ah, así ahora me cuadra. Le estuve dando un poquito de vueltas a la cabeza. Y yo digo, ah, esto era por esto, vale, de acuerdo. Es decir, yo apelo desde aquí, desde mi canal, y yo quiero que mis suscriptores también sepan apreciar buenos productos cinematográficos. No es mala. No es que no sea mala. O sea, yo aquí he visto youtubers diciendo, es que esta película es una mezcla de esto, del otro, del no sé qué, que yo no me entero. Yo digo, es que la cabeza está para algo más que para peinarse. También está de vez en cuando para pensar un poquito. Pero claro, se nota los youtubers cinéfilos que no han visto cine y los que han visto cine. Los que han visto el cine negro, el cine de espionaje, los thrillers de los años 50, de los años 60, incluso de los 70, sabrán de lo que estoy hablando. Los que no lo hayan visto dirán, esto... Yo he visto aquí youtubers de decenas, de miles y de miles y de miles de suscriptores diciendo, esto es pretencioso, esto yo no lo entiendo, esto... No le dan ni siquiera una oportunidad. Cuando Christopher Nolan este guión lo ha madurado durante mucho tiempo y que no tiene cabo suelto. Yo tengo ahora mismo dudas sobre alguna cosita de la película, pero, chico, en un segundo visionado se arregla todo. O
sea, no es el fin del mundo. O sea, Thor no va a venir aquí a destruirnos. Ojalá pudiéramos nosotros utilizar la entropía inversa para evitar la pandemia. Ojalá. Pero bueno, Tenet para mí ha supuesto una película sobresaliente, una película realmente ambiciosa, fascinante, visualmente atrayente y que voy a ver una y otra vez, muchas veces. La voy a ver 50.000 veces si es necesario. Ya no, digamos, para decir, me han quedado algún fleco por saber. No, realmente no. Sino para recrearme, digamos, en la sabiduría visual de sus imágenes. Para recrearme, digamos, en los personajes que están filmados y tratados como en el Hollywood añejo antiguo de las películas de cine negro. Para recrearme en los recovecos. Por ejemplo, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, otra, como 2001. Es una película también extrañísima que dices, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pero si tú la ves más veces, dices, ah, esto era por esto. Y es una película que debido a su riqueza argumental, la puedes interpretar de muchas maneras diferentes. Esta, con la que he contado yo, es la manera que yo la tengo de interpretar. Y que yo viéndola, me cuadra. Me cuadran muchas cosas de todo. Hay alguna cosita que yo os digo que se me ha quedado un poco suelta. Pero un segundo visionado lo arregla. Pero por favor, hacedme caso, dadle una segunda oportunidad a aquellos que no os haya gustado e intentar entenderla con el concepto que yo os he explicado al principio del vídeo, que no es tan complicado. O sea, olvidaos de los palíndromos, los no palíndromos, el segundo principio de la termodinámica y tonterías de esas. No lo necesita, no lo necesita, ni muchísimo menos. Interestelar en ese sentido es mucho más técnica que esta, mucho más. Y digamos que a lo mejor incluso más compleja. Pero Tenet es más ambiciosa, porque nos proponen una variación y una estructura narrativa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine, realmente. Para mí es un espectáculo fascinante, tanto argumental como narrativo, y una película que es realmente extraordinaria y maravillosa. Para mí Tenet ha supuesto un gran descubrimiento. Qué pena no haberla visto en condiciones normales si no hubiera sido por la pandemia en cine. En cine hubiera sido en pantalla IMAX realmente un espectáculo visual fabuloso, fabuloso, porque aquí ya os digo que la sabiduría visual de Christopher Nolan ha traspasado la pantalla, como se suele decir casi. Espero que os haya gustado la crítica y os la recomiendo fehacientemente a aquellos que la hayan visto y a aquellos que no la hayan visto. Para los que la hayan visto, dadle una segunda oportunidad, con la explicación tan sencilla que os he dado al principio del vídeo. Y para los que no la hayan visto, realmente será un auténtico descubrimiento teniendo en cuenta lo que yo os he explicado, que digamos que los spoilers que os he revelado tan puntualmente, digamos que son la punta del iceberg de esta película. Hay muchas más cosas que ver. Tenet, una grandiosa película sin duda alguna. Echadle un vistazo, de nuevo. Es absolutamente necesaria para los días tan simples de cine que Hollywood nos quiere dar hoy en día. Tenet, una película difícil, ambiciosa, fascinante, pero yo os digo, muy necesaria para los tiempos de hoy en día, sobre todo para lo que Hollywood nos está ofreciendo últimamente. Hasta pronto.